En Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. El autoexamen lo he titulado ¿Cómo consideras tu proceder? ¿Cómo consideras tu proceder? Y vamos a orar para que el Señor en su gracia nos hable por su Espíritu y su palabra a nuestras conciencias. Soberano Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este momento de autoexamen de conciencia. Suplicamos que seas tú escudriñando lo más recóndito de nuestro corazón, pues tu palabra así lo dice. Háblanos por ella y concédenos, Señor, arrepentirnos y vivir cada día conforme a tu santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guíame, Padre, por tu Espíritu para hablar lo que es recto y justo ante tus ojos y a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo consideras tu proceder? Proverbios 16, 2 al 3. Dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Definitivamente, hermanos, la Biblia no cabe duda que es inspirada por Dios, porque solo Dios puede conocer y descubrir las verdades o las verdaderas intenciones del proceder del hombre. Ningún ser humano puede dar un dictamen acerca del proceder del hombre de manera adecuada. Dice Dios en este pasaje, porque es Dios el que está hablando: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión o a sus propios ojos. En otras palabras, cada uno de los seres humanos en el fondo de su corazón le parece correcta su manera de pensar y de proceder. ¿Y quién más que Dios, amados hermanos, puede hacer una lectura tan acertada de los pensamientos y el proceder del ser humano? Solo Dios lo puede hacer. Él es el que escudriña la mente y el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto que dice el proverbio es supremamente importante. Este proverbio tiene mucha relevancia hoy en día, sobre todo en una sociedad relativista que enseña que las distintas formas de vivir la vida y las diversas conductas de moralidad son aceptables y buenas. Así piensa el mundo hoy en día, que todas las conductas de moralidad y sus maneras de conducirse en este mundo son buenas y aceptables. Es decir, que no hay un estándar moral que juzgue las cosas, sino que cada uno puede vivir según sus propias ideas y aberraciones, sin sufrir consecuencias y sin afectar a nadie por sus ideas y sus conductas, porque ellos creen que sus ideas y sus conductas son buenas según su propio parecer. Porque todos los caminos del hombre, dice el verso, son limpios en su propia opinión. Y eso es
lo que estamos viendo hoy en día. La humanidad va caminando rumbo hacia el infierno, creyendo que va camino al cielo. Porque todos que sus caminos son limpios en su propia opinión. Todos sus procederes son aceptables, agradables a sus propios ojos. Pero el proverbio claramente enseña en su segunda parte que aunque al hombre le parezca que todo lo que está pensando y está haciendo es correcto, hay un Dios que se llama Jehová, el cual pesa, evalúa y juzga nuestros pensamientos y nuestras acciones. Así lo dijo Dios a Daniel, y así lo dice en este salmo, versículo aparte. Pero Jehová, ¿qué? Pesa los corazones. Hay un Dios que se llama Jehová, el cual pesa, el cual juzga nuestros pensamientos y nuestras acciones, desde el más pequeño hasta el más viejo, y desde los pensamientos y decisiones más insignificantes que nos parezcan hasta los más grandes, hermanos. ¿Recuerdan lo que le dijo Daniel al rey Belsasar? Allá en Daniel capítulo 5 verso 27, cuando Belsasar se emparrandó y llevó a sus 1000 y pico invitados al palacio y comenzó a tomar vino, y cuando se prendió en su vino, mandó traer los utensilios y las copas del templo de Jerusalén para beber en ellas. Y apareció una mano que escribía en la pared, y Belsasar no podía interpretar esto, que la mano escribió en la pared. Tekel ekel uparsin. Y cuando llamaron a Daniel, Daniel le dijo que tekel significa pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falso. Hermanos, esto que dijo Daniel es lo mismo que dice aquí el proverbio, verso 2, capítulo 16. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. A Belsasar le pareció que la idea de tener una fiesta, invitar a sus concubinas y a los más principales del reino, y tomar vino y emborracharse y traer las copas del templo de Jerusalén para beber vino y embriagarse, era algo normal y que eso no pasaba nada porque él era el rey. Pero Dios pesó sus acciones, y Daniel le dice: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falso. Por tanto, el reino les irá quitado. Y esa noche efectivamente pasó eso, le fue quitado y él fue muerto. Así que Dios pesa nuestras acciones. Jehová pesa los espíritus. Jehová evalúa, pesa en balanza todo lo que nosotros pensemos y hagamos. Y cuando el Señor nos pesa en su balanza, sin excepción, amados hermanos, todos somos hallados faltos. No damos el peso correcto. Todos somos faltos. Todos estamos en déficit cuando Jehová nos pesa en balanza. Todos sin excepción tenemos faltas, aún siendo cristianos. Es por eso que nosotros necesitamos andar cada día de la mano del Señor. Por eso la palabra inerrante de Dios nos invita a confiar en Dios y no a confiar en nuestro propio corazón como la guía de nuestro proceder, porque nuestro corazón nos engaña y nos hace creer que somos buenos y que todos nuestros caminos son limpios, a menos, escúchenlo bien, a menos que los pesemos o los hagamos pasar
por la balanza de la palabra de Dios. Al pesar nuestros pensamientos y nuestras acciones en la balanza de Dios, pues nos vamos a dar cuenta que estamos obrando mal y en consecuencia vamos a procurar corregir aquello en lo que estamos pensando y actuando incorrectamente. Por eso el verso 3 dice de Proverbios 16: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Como sabemos que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, y Jehová pesa o juzga los espíritus, en consecuencia usted y yo, teniendo este conocimiento, tenemos que encomendar a Jehová nuestras obras, y en consecuencia nuestros pensamientos, nuestras ideas serán afirmadas. Cuando ponemos en manos del Señor en oración nuestras ideas y las evaluamos a la luz de la palabra de Dios, tendremos discernimiento para desechar aquellas cosas o pensamientos y conductas que son inapropiadas y contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, eso hará que nosotros tomemos decisiones acertadas solo cuando evaluamos lo que pensemos y hagamos a la luz de la palabra de Dios, o la pongamos en la balanza del Señor. Es por eso que Proverbios 12, versículo 15, dice lo siguiente. Proverbios 12, 15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Fíjense que aquí se dicen las mismas palabras del verso 2 de Proverbios 16, pero con otro énfasis. Dice el verso 15 del capítulo 12: el camino del necio es derecho en su propia opinión. O sea que cuando nosotros no tenemos en cuenta la palabra de Dios, la balanza de Dios, somos ¿qué? Necios. Necios, y se ha dicho que un necio es alguien falto de cordura, es un loco. Así actuamos muchas veces nosotros, locamente, hermanos. ¿Por qué? Porque no evaluamos nuestros pensamientos ni nuestras acciones a la luz de la palabra de Dios. Lea nuevamente el verso 15 de Proverbios 12. El camino del necio es ¿qué? Derecho en su propia opinión. Aún nosotros los cristianos, conociendo que tenemos que evaluar las cosas a la luz de la palabra de Dios, a veces desechamos ese consejo y tomamos decisiones sin tener en cuenta el consejo y la luz de la verdad del Señor, que nos fue dada para caminar en este mundo que está en tinieblas. El camino del necio es derecho en su propia opinión. Nos convertimos en necios. Mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Qué es lo diferente de necio? Sabio. La necedad se quita de nosotros cuando consideramos el consejo, la balanza de Dios, amados hermanos. Salmo 37, 5. Salmo 37, versículo 5. Dice el Señor en su palabra: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Proverbio, palabra o versículo que nos sabemos de memoria y que lo he escuchado repetir a muchos cristianos. Hermano, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pero realmente estamos poniendo en práctica esto que aprendemos y que repetimos como loros. Miren lo que dice: encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué quiere decir eso? Clame a Dios, ore a Dios, confíe en Dios, pero evalúe lo que está pensando y lo que piensa hacer a la luz de la palabra de Dios. Confiar en Dios es confiar en el consejo que nos fue dado, en la luz e en la instrucción que recibimos de la palabra del Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y en el Proverbio 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras
y tus pensamientos serán afirmados. Ahí está claro, los niños lo entienden. Y en Proverbios 3, versículos 5 al 7 dice, más claro aún, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Leyeron eso, hermanos? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no a medias, sino de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, porque tu propia prudencia te lleva al error, te lleva a cosechar amargura. Pero el que acepta el consejo, el que recibe el consejo de Dios es que, sabio, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. A ver lo que dice el 6, reconócelo en todos tus caminos. ¿Sí ve? Es en todos los caminos. O sea que lo que dice el verso 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón, es reconocerlo en todos tus caminos. ¿Y qué pasará? Él enderezará tus veredas. Si dice que Él es el que endereza nuestras veredas, es porque nuestros caminos son torcidos, nuestros pensamientos son equivocados, y solo la luz de la verdad los endereza y los lleva por sendas de rectitud. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es no ser sabios en su propia opinión? Es temer a Dios, es reconocer que mis pensamientos en mi propia opinión son torcidos, no son rectos. En consecuencia, tengo temor de tomar decisiones si no estoy guiado por Dios. Voy a temer a Dios y en consecuencia me voy a apartar del mal. Es decir, voy a dejar de actuar conforme a mi propio parecer, conforme a mi propia voluntad, y voy a tener en cuenta los designios y los parámetros y los principios de la palabra de Dios. Bien. Apliquemos esto a nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, escúchenlo bien, cuántos de nosotros hemos pasado por dolores o estamos pasando por dolores, por desgracias, por aflicciones, por tribulaciones, debido a nuestros desatinos? Desatinos que han sido el fruto del proceder apartados del consejo de Dios, por creer que nuestros propios pensamientos y nuestras propias ideas son correctas, porque creemos que lo que estamos pensando es correcto a nuestros propios ojos, es decir, por ser sabios en nuestra propia opinión. Estamos sufriendo, estamos pasando por angustias, estamos pasando por tristezas, por aprietos, por desechar el consejo de Dios y ser sabios en nuestra propia opinión, o creer que somos limpios en nuestros propios ojos. Tomamos decisiones apresuradas sin orar a Dios. ¿No han hecho eso, hermanos? Tomar decisiones apresuradas sin orar a Dios, sino confiando en nuestro entendimiento o en el canto de sirenas que nos pintan. Muchas veces nos dejamos llevar por la avaricia y por confiar más en las promesas de los hombres que en las promesas de Dios, las cuales son fieles y verdaderas. La Escritura dice en Isaías, vaya conmigo allá, en capítulo 30, versículos 1 al 2, las siguientes palabras que son tan confrontadoras para cada uno de nosotros. Isaías 30, 1 y 2 dice así. Quisiera que todos estuvieran allí. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo
y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Amén. ¿Qué palabras estas tan duras y tan cuestionadoras a nuestra conciencia? Fíjense lo que dice el texto. Esa expresión "ay" es una expresión de juicio. El juicio no viene sin causa, hermanos. Dice "ay". ¿Ay de quién? De los hijos. ¿A quién le está dirigiendo entonces esta palabra el Señor? A los hijos, no a los impíos. Los impíos están apartados, pero está hablando a los hijos, a los creyentes. Ay de los hijos que se apartan. Dice quién: Jehová, el autoexistente, el que no necesita de nada ni de nadie, está diciendo esto. Dice Jehová, ¿para qué? Para tomar consejo y no de mí. ¿Cuántos no toman consejo de un impío en lugar de tomar consejo de un hermano, de un pastor, de una persona madura? Pastor, hermano, ¿será que esto que me están proponiendo será bueno o será malo? En la multitud de consejos está la sabiduría, dice la palabra de Dios. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. A ellos les viene juicio, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Aquí involucra al Espíritu Santo. Acuérdense, hermanos, que ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, y aún teniendo el Espíritu Santo que nos puede llegar a guiar a toda verdad, o que nos guía sin excepción a toda verdad, y que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, desechamos el consejo del Espíritu que está en nosotros y la palabra de Dios que está en nuestra mano para tomar decisiones de acuerdo a nuestro parecer, para tomar consejo y no de Dios, del que todo lo puede y del que todo lo sabe. Cubierta y no de mi espíritu. ¿Y qué dice? Añadiendo pecado a pecado. Un pecado siempre conduce a otro pecado, y otro pecado a otro pecado, y se forma una cadena de pecado, una red de pecado que nos va envolviendo y usted no se va dando cuenta, y cuando ya usted se da cuenta está más hundido y cosechando desgracias para su vida. Verso 2, que se apartan para descender a Egipto. Imagínense, el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto para recibir la bendición del Todopoderoso, pero aún conociendo y sabiendo que los había librado, querían volver al que los esclavizó, al que los torturó por siglos. Que se apartan para descender a Egipto, para volver en manos del enemigo. Y no han preguntado de mi boca, ¿sí notan? No han preguntado de mi boca, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Porque si el Señor no me contesta de acuerdo a lo que yo quiero, entonces pues tomo mi decisión. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Hermanos, ¿quién es el que nos fortalece? ¿El hombre o Dios? Muchas veces el hombre nos envalentona con sus promesas, con sus palabrerías, nos envalentona, nos fortalece y quitamos la confianza de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone fuerza por su brazo. Fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién es la fuerza del hombre realmente? ¿Quién es la fuerza de su pueblo? Dios nuestro Señor, ¿o no es así? ¿Quién es la esperanza de su pueblo? ¿Quién es la esperanza de los hijos de Dios? Jesucristo, nuestra esperanza. Hermanos, cosechamos desgracias solo porque nos apartamos de Dios, no le consultamos y nos amparamos bajo la sombra
de Egipto y el poder de Egipto, el cual por un momentico brilla, pero después desaparece y nos deja hundidos y sumidos en la desgracia. Así que, hermanos, el llamado en esta mañana es a que usted y yo, de corazón, descansemos y confiemos en Dios y no en nuestro propio corazón, y que siempre, como dice el proverbio, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Él concederá las peticiones de tu corazón, porque Él te pone a evaluarse a sí mismo, y aquello que es incorrecto lo desecha, y entonces usted se ceñirá a lo que Dios demanda de nosotros. Que Dios nos ayude, mis amados, a tener siempre en cuenta al Señor en todos nuestros caminos. Amén. Dios les haya hablado a su corazón y que esto sea para el bien de todos los que están en este lugar y nos escuchan. Oremos. Mi buen Dios, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque siempre hay una salida para tus hijos. Y en estos momentos es el arrepentimiento de corazón y genuino, pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces nos apartamos de ti, no andamos como es digno del Evangelio. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, dice tu palabra, y esperanza tendrán sus hijos. Así es, Señor, ayúdanos a confiar en ti y a esperar siempre en tus promesas eternas, que son fieles y verdaderas. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para mentir de acuerdo a tus promesas, mi Señor, para que se arrepienta, Señor. Bendito seas, Padre. Te alabo y coloco este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén.